Buenos días, profesor y compañeros. Nosotros somos el equipo B, que está conformado por Eder Yair Hidalgo Núñez, Ángel Gabriel Plomares Aguilar y su servidora, Laura Cantorán. Nosotros presentaremos los temas procesamiento de datos, método de selección y búsqueda. El procesamiento de datos. De forma genérica, el procesamiento de datos son todas las operaciones que se llevan a cabo sobre los datos para obtener un resultado llamado información. Pero para entender el procesamiento de datos, primero debemos entender qué es un dato. Un dato es la representación simbólica de un atributo o característica de un objeto, ya sea numérica, alfabética, simbólica, etc. Ejemplo: nosotros somos un conjunto de datos y estamos llenos de características. Cada característica vendría siendo un dato como nuestro color de piel, color de ojos, color de cabello, nuestra fecha de nacimiento, que esta a su vez está conformada por otros 3 datos, que son el día, mes y año que nacimos. Entonces, el procesamiento de datos es la acumulación y manipulación de conjunto de datos y se produce cuando los datos recabados se traducen a información significativa. Etapas de procesamiento de datos. Existen 3 principales etapas del ciclo para que se lleve a cabo el procesamiento de datos. Estas son: entrada, es donde se suministran los datos o elementos requeridos al sistema. Estos datos obtenidos tienen que ser llevados a un bloque central para ser procesados y clasificados. Procesamiento. En el procesamiento de datos se manipulan y ejecutan los datos utilizando las operaciones necesarias para convertir los datos en información significativa. Una vez que esté completa esta etapa, se ejecutará la operación de salida. Salida. En la salida de información se recopilan los resultados obtenidos en el proceso. La forma de los datos de salida depende del empleo que se les vaya a dar a estos. Entrada, procesamiento y salida son las 3 principales etapas del ciclo, pero existen otras 3 etapas, que son origen, donde consiste en recoger los datos iniciales. Un registro original de datos recibe el nombre de documento fuente. Distribución. Los registros de los datos de salida se denominan documentos de informe o reporte. Y almacenamiento. Los resultados del proceso se almacenan para poder utilizarlos posteriormente como datos de entrada. Un conjunto unificado de datos en almacenamiento se denomina archivo. Una base de datos es un conjunto estructurado de archivos. Entonces, las etapas del ciclo de procesamiento completo sería origen, entrada, procesamiento, salida, distribución y por último, almacenamiento. Operaciones en el procesamiento de datos. Se denomina operaciones del proceso de datos a las distintas tareas que se pueden ser ejecutadas utilizando un sistema de cómputo. Entre estos están: registro. Tiene que ver con la transferencia de los datos o alguna forma de documento normalizado en todo el ciclo del procesamiento. Duplicación. Consiste en reproducir los datos en muchos documentos o formas. Verificación. Consiste en comprobar cuidadosamente los datos para evitar cualquier error. Separación. Se separa los datos en varias categorías. Clasificación. Es la organización de los datos en un orden específico. Intercalación. Se toman 2 o más conjuntos de datos que han sido clasificados con la misma clave y se resumen para formar un solo conjunto de datos. Cálculo. La palabra cálculo se refiere al cómputo.
cuenta o investigación que se hace de algo por medio de operaciones matemáticas. Recuperación. La recuperación de los datos hace referencia a las técnicas empleadas para recuperar archivos que han sido perdidos o eliminados de algún medio de almacenamiento. Método de selección. Un algoritmo de selección es un algoritmo para encontrar el késimo menor número en una lista o vector. A este número se le llama estadístico de orden k. Este incluye los casos de encontrar el mínimo, máximo y la mediana. ¿Cómo funciona el método de selección? Ordenar por selección mejora la clasificación burbujeante al realizar solo un intercambio cada vez que se recorre la lista. Por esta razón, la clasificación de selección encontrará el valor máximo al pasar y lo colocará en la posición correcta después de pasar. ¿Qué es la estructura de selección en un algoritmo? Se evalúa la condición y si ésta se cumple, se ejecuta un determinado grupo de instrucciones. En caso contrario, se saltan dicho grupo de instrucciones. ¿Cuándo debo usar un método de selección? ¿Cuándo conviene usar un método de selección? Cuando se requiere hacer una cantidad considerable de búsquedas y es importante el factor tiempo. Tipos de ordenamientos. Los dos tipos de selección que se pueden realizar son los internos y los externos. Tipos de selección. Interno. Se lleva a cabo completamente en memoria principal. Todos los objetos que se ordenan caben en la memoria principal de la computadora, la RAM. Externo. No cabe toda la información en memoria principal y es necesario ocupar memoria secundaria. El ordenamiento ocurre transfiriendo bloques de información a memoria principal, en donde se ordena el bloque y este es regresado. Ya ordenado a memoria secundaria implica el manejo de archivos. Una de las operaciones más importantes en el procesamiento de información es la búsqueda. Esta operación permite recuperar datos previamente almacenados. El resultado puede ser exitoso si se encuentra el elemento solicitado, o fracaso en otro caso. Podemos definir búsqueda como encontrar un valor determinado dentro de la estructura para realizar alguna operación con ese valor, de forma secuencial o binario, siempre y cuando los datos estén ordenados. Trabaja con elementos residentes en la memoria principal. Estos pueden estar almacenados en estructuras estáticas, que son arreglos, o en estructuras dinámicas, ya sean listas, árboles o algún otro. Los métodos más utilizados son el secuencial o lineal, búsqueda binaria o por transformación de claves. Búsqueda secuencial consiste en revisar elemento por elemento hasta encontrar el dato buscado o hasta llegar al final de la lista de los datos disponibles. Se puede realizar en arreglos o listas cuyos elementos están ordenados o desordenados. Búsqueda en datos ordenados. Como el arreglo está ordenado, se tiene una condición que controla la búsqueda. En el momento en el que el elemento a buscar es menor que un elemento del arreglo, la búsqueda se detiene aunque no se haya llegado al final del arreglo. Búsqueda en datos no ordenados. La búsqueda secuencial en arreglos desordenados consiste en recorrer el arreglo hasta que se encuentre el elemento o se llegue al final del arreglo. Búsqueda binaria. Para realizar esta búsqueda se debe partir de los elementos que deben de estar ordenados. Consiste en dividir el intervalo de búsqueda en dos partes, comparando el elemento buscado con el central. En caso de no ser iguales, se redifieren los externos del intervalo, disminuyendo el espacio de búsqueda.
El proceso concluye cuando el elemento es encontrado o bien cuando el elemento de búsqueda se anula. Conclusiones. El procesamiento de datos es la técnica que consiste en la recolección de los datos primarios de entrada, los cuales son evaluados y ordenados para obtener información. Este ciclo es muy importante, ya que sin él no serviría de nada los datos, ya que este mismo es el que clasifica, divide y organiza los datos, para convertirlos en información significativa. En conclusión, los métodos de ordenación por selección se basan en dos principios básicos: seleccionar el elemento más pequeño o más grande del arreglo, colocarlo en la posición más baja o más alta del arreglo. A diferencia del método de la burbuja, en este método el elemento más pequeño o el más grande es el que se coloca en la posición final que le corresponde. Concluyendo, una de las operaciones más importantes es la búsqueda, ya que gracias a ella podemos encontrar distintos valores que se encuentran dentro de la propia operación. Y por último, aquí tenemos las fuentes de donde sacamos nuestra información. Gracias, compañeros, por su atención.